Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los mercados se reponen parcialmente de la caótica jornada de ayer. La cotización del dólar sigue en niveles históricamente elevados, aunque retrocedió un poco frente al precio de la jornada anterior. La Bolsa de Valores de Colombia reportó un alza en el índice Colcap. Los expertos piden medidas económicas para sortear la crisis. El turismo es uno de los grandes preocupados con los vaivenes de la economía. El impacto del dólar a 3.800 pesos también se verá en muchos artículos importados, las compras internacionales con tarjetas de crédito y otros sectores que tienen influencia directa en el bolsillo de los consumidores. Analizaremos el tema. En la movida empresarial les contaremos sobre la dura competencia que hay en Bogotá por el mercado de las patinetas alquiladas. Una de las compañías dedicadas a este segmento rompió relaciones con uno de sus aliados. Tenemos los detalles. Comenzamos con los mercados de las acciones y del petróleo que tras la caótica jornada de ayer hoy tuvieron una recuperación de esas enormes pérdidas. El dólar retrocedió levemente en Colombia, pero sigue en niveles muy altos. Ya los analistas están pidiendo medidas del gobierno para contrarrestar los efectos sobre la economía colombiana. El mundo financiero recuperó hoy parte de su calma, pero continúa la volatilidad. El dólar se mueve alrededor de los 3.800 pesos y el petróleo se recupera levemente sobre los $40 por barril. Creo que el país tiene que hacer un esfuerzo grande de diversificación de su canasta exportadora y en el frente fiscal también disminuir la dependencia del petróleo. Otros analistas aseguran que el Banco de la República podría utilizar sus reservas en dólares para darle un impulso a la economía. No hay que olvidar que las reservas no solamente están para mostrarlas, sino también para usarlas en periodos de volatilidad. Así que esto va a requerir una respuesta muy coordinada de todas las autoridades económicas. Algunos más señalan que hay que pensar en impulsar una nueva reforma tributaria para compensar la caída de los ingresos de la nación por el desplome del petróleo. Si cae $30, son 12 billones de pesos que le faltan de pronto a las cuentas públicas. Pueden revisarse algunas de las exenciones que están saliendo más costosas. Y aunque la regla fiscal obliga a tener unas finanzas estrictas para que el país no se sobreendeude, ya muchos recomiendan flexibilizar esa norma. Si es necesario endeudarse un poco más, hacerlo para hacer un programa de obras públicas, de activación de la economía, pero sin tampoco irnos a extremos de niveles de endeudamiento del 80-90% del PIB. El gobierno podría usar el espacio adicional que le dio el Comité Consultivo de la Regla Fiscal el año pasado con motivo de otra situación que era la migración venezolana, pero el gobierno sí podía pensar en tomar ese espacio fiscal, ese mayor margen de maniobra para anunciar algún tipo de estímulo. Las autoridades en Colombia aseguran que el país tiene una economía sólida, que hay liquidez y solidez y que esta volatilidad no afectará de manera inmediata a la economía. Y tras la disparada del dólar y la caída del precio del petróleo, los analistas hacen cuentas sobre qué tanto puede impactar el bolsillo de los colombianos. En varios sectores, los consumidores sentirán los efectos. El dólar ha perdido valor frente a las principales divisas, pero no frente a las economías emergentes. Este analista que a diario le sigue la pista al dólar, el cual sobrepasó los 3.800 pesos, señala que sin duda impactará el bolsillo de los colombianos en productos sensibles al cambio de la divisa como electrodomésticos, celulares, calzado, vestuario, insumos agrícolas, servicios como turismo, cereales. Y ese sobreprecio va a afectar el margen del comercio y también va a afectar, digamos, el costo del consumidor final. Según Fenalco, otra afectación es que el llamado coronapánico también ha retrasado las entregas de productos que vienen de China, lo que afecta también al consumidor final. De hecho, ya algunos comerciantes están viendo el encarecimiento. Nosotros algunos productos los importamos, como son los cachemir, el cual por el alza del dólar, que está supremamente elevado, está en las nubes, está en stand-by en este momento el ingreso de estos productos. Otro producto ya se le ve el precio que le están subiendo a unos 500.000 pesos. Entonces, hasta ahora que comenzamos, ya estamos comenzando a sentir un poquito el... La disparada del dólar encarece además las compras que se hagan o se han hecho en esa moneda con tarjetas de crédito y están diferidas a varios meses, ya que los bancos liquidan la cuota mensual al cambio del día. Por eso los expertos recomiendan. El consejo es que por estos días no es una buena idea
hacer compras de productos en plataformas, productos desde el exterior, porque se los van a liquidar a la tasa de cambio actual de los 3.800 pesos aproximadamente. De otro lado, a juicio del expresidente de ACIPET, Julio César Vera, el precio de la gasolina debería disminuir próximamente porque su precio está amarrado a los precios internacionales del crudo y de la gasolina. Si el gobierno sigue las fórmulas que tiene establecido, es que se dé una reducción en el precio de la gasolina, que podría estar entre los 150 y los 200 pesos por galón. Sin embargo, dice Vera que en cuanto al diésel podría no verse un ajuste favorable en sus precios para el consumidor, pues la fórmula es diferente a la de la gasolina. Precisamente el gobierno nacional anunció un recorte en los precios de los combustibles de más de 100 pesos por galón a partir de esta medianoche. Y en Risaralda y la zona cafetera, las familias que reciben remesas de sus seres queridos en el exterior tienen grandes expectativas con el aumento histórico del dólar y también del euro. Freddy Gómez habló con la gente del eje cafetero. Ana María Serna tiene familiares en Estados Unidos y Europa que le ayudan económicamente a su familia. Ahora, el aumento en el precio del dólar les permite pagar más rápido las deudas. Para poder invertir en otras cosas que no sean los gastos básicos. Juan David Forero tiene un hermano fuera del país que paga en Colombia una casa y un préstamo bancario. Más que todo mi hermano es el que nos colabora y aquí hacemos lo que podamos y hacer rendir la plata. Según la ONG AESCO Colombia, los ingresos de remesas han aumentado en los últimos años. Las remesas del año 2019 son 6.750 millones de dólares aproximados. Es decir, mientras las remesas han crecido el 38%, las exportaciones menores han bajado a su mitad. Según investigaciones realizadas por universidades en la zona cafetera, las prioridades de quienes reciben las remesas han cambiado. Los migrantes de los 70 y los 80, los migrantes del 90 y el 2000 y una última generación a partir del 2010-2012 que ya está pensando en invertir en Colombia. Y eso se está viendo reflejado en más compra de apartamentos y casas, por ejemplo, o en inversiones de negocio. La remesa siempre ha financiado el gasto recurrente, el pago de servicios, el pago de arriendos, el pago de educación, la salud, es decir, lo que es gasto recurrente en las familias. Además, se espera que con los nuevos ingresos se dinamice el comercio en la zona cafetera, generando más empleos. Bueno, dicen expertos que ese crecimiento histórico en las remesas también ha sido importante para la reactivación del consumo y eso le ha pegado de manera importante también al crecimiento de la economía. Y en Caldas también, en la zona cafetera, los productores del grano recibieron un alivio para sus finanzas. El elevado precio del dólar ha hecho que mejoren los precios del café, aunque no es época de cosecha, están vendiendo por encima del $1.000.000 la carga. Pequeños productores como Claudio Caicedo pudieron vender el café producido en la última semana a un buen precio en la cooperativa de Manizales. Con la subida del dólar se está vendiendo a más de 7.000 pesos el kilo, lo que hace 2-3 meses se estaba vendiendo en un promedio por ahí de 6.100, 6.200 pesos. Otros productores con mayores volúmenes del grano se benefician del precio, sin embargo esperan que ese repunte se mantenga. Y pues muy bueno, claro, yo puedo venderlo y acaparar ese precio pues bueno que tenemos. Lo importante sería que eso se mantuviera. De acuerdo con el incremento en el precio del dólar, la base en cooperativa por arroba de café se fija en 103.650 pesos. El incremento del dólar, que fija un precio internacional en la bolsa de $5,68 por libra de café, ayuda a quienes aseguran sus producciones a futuro. Claro, yo tengo toda la cosecha de este año en un 80% vendida y hay que aprovechar para venderla 2021 también en este momento. Pequeños y grandes caficultores aseguran además buenos precios por arroba vendida a futuro y por la traviesa que se acerca. Ya están los granaditos, estábamos esperando el agüita, gracias a Dios ya nos llovió. Yo tengo futuros para entregar en octubre, noviembre, también para entregar en mayo del 2021. Consideran los cafeteros que tener buenos precios justificaría las inversiones que hacen por insumos y producción, además la labor cafetera que hacen desde esta región para la economía del país. Y para analizar más a fondo el impacto de esta coyuntura económica sobre el bolsillo de los colombianos, tenemos dos invitados especiales. Saludo en primer lugar a Paula Cortés, ella es la presidenta de ANATO, el gremio de las agencias de viajes y turismo. Buenas noches, doctora Cortés, bienvenida a Signo Pesos. Muchas gracias, buenas noches, Andrés.
Y un saludo, buenas noches, Víctor, y un saludo a Andrés. Quería saludar también al doctor Andrés Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Bienvenido a Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a la invitación y a Paula también un saludo muy especial. Doctora Cortés, arranco con usted. Este tema del coronavirus, todavía no del dólar caro, del coronavirus, ¿cómo los está afectando a ustedes las agencias de viajes? Bueno, pues Víctor, efectivamente el sector del turismo está siendo afectado pues enormemente a nivel nacional e internacional. Hemos tenido cancelaciones, hemos tenido... Se nos acaba de caer la... ¿Me escucha la doctora Cortés? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Si quiere, le traslado nuevamente la pregunta. ¿Cómo los está impactando a ustedes las agencias de viaje la expansión del coronavirus y la llegada de esta enfermedad a Colombia? Bueno, pues efectivamente para el sector de las agencias de viajes y el turismo en general, pues sí tenemos una afectación grande a nivel nacional e internacional, pues obviamente la caída de los viajes, las cancelaciones y sobre todo como el impacto que tiene hoy en día el viajero nacional e internacional para saber si va a viajar o cómo debe viajar y la preocupación que tiene y pues obviamente la trasladan a las agencias de viajes y a nuestro sector donde quieren hacer cancelaciones y modificaciones de los viajes. Doctor Rojas, ahora le pregunto a usted, hay mucha gente, muchos colombianos endeudados en dólares, ¿cuáles son las recomendaciones para ellos? Por ejemplo, con su tarjeta de crédito. Víctor, en realidad no hay muchos colombianos endeudados en dólares, el valor está más o menos en 650 millones de pesos que corresponde al 0.4% de la cartera total, es decir, no hay realmente un número de colombianos endeudados en dólares, pero para aquellos que lo están, la recomendación un poco teniendo claras las expectativas que hay con respecto al desempeño que va a tener la devaluación o la posible mayor devaluación del peso frente al dólar, pues es importante que miren si hay la posibilidad de hacer una compra de cartera en pesos, endeudarse en pesos para cubrir la deuda en dólares. Digamos que lo que se prevé todavía, que hay un techo de posibilidad de que se expanda un poco más esa tasa representativa, inclusive hasta los 4.000 pesos hablan algunos analistas. Entonces en ese sentido sería prudente revisar, y mientras no haya un acuerdo entre Rusia y Emiratos Árabes, seguramente ese campo se va a cubrir y pueda que el dólar llegue a ese valor. Entonces sería recomendable para las personas que tienen deuda en dólares pues salir a cubrir esa deuda en pesos. Salir a cubrir esa deuda en pesos. Y claro, mientras el precio del petróleo siga muy débil, es posible, como dice usted, que el dólar siga muy fuerte en Colombia. Doctora Cortés, ¿qué medidas están adoptando no solo ustedes, sino todo el sector turístico del país para que las personas que viajen, que hacen turismo, estén protegidas contra este virus? Bueno, pues Víctor, nosotros lo que estamos haciendo y diciéndole a todos los viajeros es que pues hay que viajar con las precauciones necesarias. Hemos tenido las reuniones con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Viceministerio de Turismo, por supuesto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo. Estamos todos en una mesa permanente de contacto trabajando este tema, pues para que no vaya a tener una mayor afectación. Le estamos diciendo a los viajeros, obviamente, que primero consulten, verifiquen muy bien de qué se trata cada uno de estos, obviamente las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, sobre todo porque estamos viendo que los pasajeros, los viajeros en general, pues no conocen muy bien cómo es la afectación del virus, cómo se puede prevenir, y pues creo que esa es como la mayor recomendación que hacemos desde el sector de las agencias de viajes. Nosotros consideramos que debe haber un viaje prudente, los viajes necesarios. Estamos incentivando mucho a viajar en Colombia, pues ya que tenemos la coyuntura del dólar que me mencionas y que lo hablaremos más adelante, pues obviamente tenemos muchas cosas por conocer en nuestro país, muchos destinos turísticos. A la fecha no tenemos una mayor afectación en Colombia para los viajes, pues por el tema del coronavirus. Entonces estamos incentivando a los colombianos a viajar, y por supuesto estamos invitando también a los extranjeros a que vengan a nuestro país y disfruten, obviamente, repito, con las garantías y con las condiciones de seguridad que está adoptando el país para la medida del coronavirus. Con ese dólar tan caro, pues a los extranjeros también les conviene hacer turismo por Colombia. Doctor Rojas, lo último que me comentó hace un momento, cambiar deudas
en dólares por deudas en pesos colombianos para esos colombianos con tarjetas de crédito. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Hay algún tipo de compra de cartera? O, por ejemplo, uno puede llevar los dólares físicos a la ventanilla de un banco y hacer pagos de las deudas en dólares. Sí, de hecho, en casas de cambio inclusive se está encontrando el dólar a por lo menos 400 pesos por debajo de lo que está la tasa oficial. Entonces, eventualmente podrían ir digamos, hacer cambio de dólares, comprar dólares para pagar la totalidad de la tarjeta de crédito, sería una buena recomendación y eso se puede apalancar también con algo de un crédito que se tome en pesos con una tasa, inclusive que en este momento para compra de cartera está oscilando entre 0,9 y 0,8%, que es una muy buena tasa, y eso podría servir para aliviar un poco el bolsillo y el efecto que está teniendo la tasa representativa en la deuda y en el flujo de caja de cada una de estas personas que están teniendo esta situación que como dijimos ahorita, pues en realidad no son muchas, pero eventualmente sí podría generar un alivio poder hacer este cambio de deuda de dólares por pesos. Bueno, y más si está ahí como el susto entre las personas de que el dólar pueda seguir subiendo. Doctora Cortés, doctor Rojas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Signo Pesos. Víctor, muchas gracias. Y al cierre del año pasado subió la deuda externa en Colombia. El Banco de la República informó que a diciembre de 2019 la deuda externa llegó a 138.175 millones de dólares, lo que significa un incremento de 6.158 millones de dólares frente a diciembre del año 2018. Según el informe, más del 80% de la deuda corresponde a créditos con vencimiento mayor a un año, mientras que el 17% son créditos con vencimiento igual o menor a un año. Una de las preguntas que hoy se hacen los analistas y las autoridades económicas es ¿qué tanto impacto habrá en la inflación por todo este nerviosismo mundial? Pues los analistas de Bancolombia consideran que los precios al consumidor, es decir, la inflación, podrían aumentar por encima de 3,4% al cierre de este año. Eso como consecuencia del traspaso de los mayores costos de las empresas a los precios finales de los productos transables, alimentos y servicios públicos. Sin embargo, consideran que ese incremento se daría en el segundo semestre de este año y durante todo el 2021, cuando el impacto será más evidente, teniendo en cuenta los ciclos de compra, inventarios y coberturas cambiarias de los empresarios. El gobierno entregó un parte de tranquilidad con relación a las finanzas de Ecopetrol tras la fuerte caída en el precio del petróleo. Los ministros de Hacienda, de Minas y el presidente de la empresa, Felipe Bayón, aseguraron tras una reunión que la empresa está lista para afrontar el actual escenario económico gracias a un programa de transformación y de eficiencia que se implementó y que dejó ahorros por 13 billones de pesos en los últimos 5 años. Además, señalan que el equilibrio financiero de la empresa para obtener utilidades se logra con un precio de $30 por barril de crudo, que es la mitad de lo que se necesitaba 5 años atrás. Concluyen que el grupo empresarial está sólido, con una posición de caja de 12 billones de pesos y un bajo endeudamiento actualmente. Hacemos una pausa, pero al regreso, espere. El gobierno lanzó un plan para enfrentar el avance del COVID en el mundo laboral. Les tenemos todos los detalles y las estrategias. Gracias por seguir con nosotros. El gobierno lanzó hoy una serie de recomendaciones para enfrentar el avance del COVID-19 en el mundo laboral. Entre las recomendaciones están la flexibilización de horarios y el uso del teletrabajo. Veamos qué más contienen estas estrategias. El Gobierno Nacional inició acciones de contención ante el COVID-19 en el ámbito laboral. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hizo algunas recomendaciones al sector público y privado para minimizar los efectos negativos en la salud de los trabajadores del país. Dentro de las acciones que recomienda el Ejecutivo aparecen inicialmente promover en los servidores públicos, trabajadores y contratistas el adecuado y permanente lavado de manos y la desinfección de los puestos de trabajo como una de las medidas más efectivas para evitar el contagio. Acá hay una cosa de corresponsabilidad de todos, tanto de los trabajadores como de los empleadores, como de nosotros los gremios, y estamos en un momento en que nos toca ser flexibles claramente, pero no abusar de estas situaciones.
Pero si el trabajador o contratista tiene tos, fiebre y dificultad para respirar o estuvo en contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19, los organismos y entidades públicas y privadas deben evaluar la adopción de autorizar métodos de teletrabajo excepcionales y ocasionales. Si usted también tiene una gripa, tiene una actividad o un problema respiratorio, también puede concertar con su patrono, hacerlo desde su casa. Teletrabajo, ya podemos anunciarlo. Y decirle a los empleadores la flexibilidad laboral para estas circunstancias. Todo depende de su actividad económica. Además, desde el gobierno han sugerido adoptar horarios flexibles para los servidores y trabajadores con el propósito de disminuir el riesgo por exposición en horas pico o de gran afluencia de personas en los sistemas de transporte masivo y disminuir el número de reuniones presenciales de varias personas en espacios reducidos de trabajo y baja ventilación para evitar el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y COVID-19 por contacto cercano. Se reacomoda en Bogotá el negocio de alquiler de patinetas eléctricas. Green y Movo son las dos compañías que se pelean cada día por este mercado. Para analizar esta movida empresarial tenemos a Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Qué sucede hoy con este negocio de las patinetas? Víctor, buenas noches. Pues el negocio de las patinetas hoy está teniendo cambios. Como usted sabe, hace pocos meses Lime, esta compañía estadounidense, dejó de operar en Colombia y ahora se conoce que Green, una compañía que opera a través de Grow Mobility, esta empresa México-brasileña, ha roto su relación con Rappi, que era la plataforma sobre la cual tenía apalancado su crecimiento y también la forma en la cual los usuarios podían alquilar todos estos monopatines eléctricos. De alguna manera, para Green es un golpe en cuanto a que de esa manera era que había apalancado ese crecimiento por varias ciudades latinoamericanas. Juan, pero ¿cuál es la razón de esa ruptura? Víctor, la razón tiene que ver con que Grow Mobility está en venta y por eso deshizo esa relación con Rappi, pero casualmente hay rumores de que puede ser la misma Rappi la que puede comprar a Grow Mobility. Ahora, yendo un poco más al fondo de ese negocio, pues lo que ha ocurrido es que pues, se ha conocido que el negocio de las patinetas eléctricas parecería que no fue tan bueno como ha sido promocionado. Empresas como Lime o en el caso de América Latina, compañías como Green han levantado decenas de millones de dólares de inversionistas y no han podido cumplir su promesa. La conclusión de todo esto es que no solamente deben ser ofrecidas bajo un modelo exclusivo de alquiler en la plataforma, sino que deben hacer parte de un ecosistema como puede ofrecerlo quizás Rappi. Juan, ¿qué tanto ha mejorado la fabricación de estas patinetas? Ha mejorado bastante, Víctor. Antes una patineta podría durar más o menos 2 meses, pero 6 meses es el tiempo que requiere un operador para poder recuperar su inversión y lograr punto de equilibrio. Así es que ahora el próximo paso es pelear para que sus proveedores les garanticen que esas patinetas pueden durar mínimo 12 meses. Juan, ¿pero quedan solo entonces 2 competidores peleando por este mercado? Sí, son 2. Básicamente en el caso de Bogotá pues está Green de Grow Mobility y también está Movo. Son las que dominan el mercado en Bogotá. En el caso de Bogotá, como usted sabe, es un mercado de alguna manera regulado por alcaldía en cuanto al uso y al espacio de esas patinetas. Y para terminar le doy 2 datos. Estas compañías pueden hacer unos 15,000 viajes o desplazamientos diarios y cada una puede tener en servicio unas 800 patinetas. Pero al final, Víctor, pues habrá que esperar qué pasa con este negocio, qué pasa con esa operación de Green y sus competidores y así pues estar muy atentos a ese desenlace, Víctor. Pues en Bogotá se ven muchas de estas patinetas. Juan, gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Lo esperamos mañana con una nueva movida empresarial. Seguro, Víctor, mañana nos vemos. En todo el año pasado el PIB en Colombia aumentó 3,3%, una noticia muy importante y que sin embargo muchos colombianos no entienden por su complejidad. Pero el PIB, Producto Interno Bruto, es más que números. Un experto nos explica qué es este cuento, qué es este tema del PIB. El Producto Interno Bruto es una forma de medir la actividad económica de un país o de un territorio. Básicamente lo que se trata es de ver cuánto produce la economía, cuánto se consume y cuáles son los valores a los que se transa. Es muy importante decir que no está medido todo lo que pasa en la actividad económica, sino solamente lo que se transa en el mercado, porque es la manera en la cual se construye la medición.
Es muy importante porque en la medida en que los países crecen su Producto Interno Bruto, eso es una medida de aumento en la capacidad económica de las sociedades. Y se supone que por detrás de eso viene el bienestar, vienen más empleos y viene una serie de mejoras en la organización social que tiene ese Producto Interno Bruto. Si por el contrario retrocede, pues la consecuencia normal que se ha presentado es que el desempleo aumenta, las condiciones sociales empeoran y por lo tanto el Producto Interno Bruto, que se conoce como PIB, para hacerlo más corto, es una de las medidas más importantes de la economía en todas partes del mundo para saber cómo están las actividades empresariales, de negocios, de producción de una sociedad en un momento dado. En Colombia se mide desde 1923 y tenemos una serie histórica que mide no solamente los temas nacionales, sino que también hay una serie departamental. Y el DANE es la entidad encargada de manera oficial de producirlo. Para hacerlo, hace una metodología de cuentas nacionales en la cual busca entender todo lo que se produce en la economía y todo lo que se consume, más todo lo que se importa, que una parte de lo que se consume se importa, más una parte de lo que se produce que no se consume internamente, sino que se exporta. Entonces, eso es lo que hacen las cuentas nacionales y nos dicen, por ejemplo, que el año pasado el Producto Interno Bruto de Colombia creció al 3.3%. 3.3% PIB que podría estar amenazado por la expansión del coronavirus y ahora por la caída del petróleo. Otra breve pausa, pero al regreso les contaremos. El recaudo tributario entre enero y febrero de este año tuvo un notable repunte de crecimiento. Les tenemos las cifras que reporta la DIAN. Y esta es la cifra del día, 29,64 billones de pesos, casi 30 billones de pesos, y corresponde al recaudo tributario alcanzado por la DIAN durante los 2 primeros meses de este año. La cifra significa un aumento de 12,8% frente a igual periodo del año anterior. Según el informe de la DIAN, la mayor cantidad de tributo recaudado corresponde a retención en la fuente y renta, con un total de 10,7 billones de pesos. IVA, con 8,32 billones de pesos, esto es lo que aportamos los colombianos, y por tributo de comercio exterior 4,4 billones de pesos. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir.